Bueno, yo creo que vamos a ir comenzando. Espero y se pueda conectar Norma. O si no se pudo conectar, bueno, pues ya la estamos grabando de todas maneras. Y ya le pasaré en donde pueda revisar la clase. Si es que por algo no se va a poder conectar. Pero bueno, ya estamos en las normas de auditoría 500, ¿verdad? Vamos a la 530, que nos habla del muestreo de auditoría. En el documento que ustedes tienen debe ser la página la página 562. En el documento que tienen ustedes. Oh, miren, ahí se está conectando Norma ya. Si quieren, esperamos. Ok, entonces, comenzamos con la norma 530, muestreo de auditoría, ¿verdad? Ya estamos en las 500, que son las normas más técnicas o las que hablan específicamente de lo que es el trabajo de auditoría, ¿verdad? Las normas, por ejemplo, las 200, pues hablan un poco de lo que es las capacidades del auditor, ¿verdad? Las 300 hablan del riesgo de auditoría, de algunas características también de qué tanto debe del auditor abarcar en la auditoría, del contrato y cosas así. Pero bueno, ya las 500 hablan de características muy especiales que debe tener la auditoría. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Vamos a verla. Dice alcance de esta norma. Esta norma internacional de auditoría es de aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Trata de la utilización por el auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de controles y de detalle, así como evaluar los resultados de la muestra. Esta norma de auditoría complementa la norma 500, que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. La norma 500 proporciona orientaciones sobre los medios de los que dispone el auditor para la selección de elementos a comprobar, entre los que se incluye el muestreo de auditoría. La norma 530 nos habla de que el auditor puede utilizar un muestreo y que el auditor pues debe de saber o de buscar un método para aplicar ese muestreo estadístico. ¿A qué se refiere eso? A que si vamos a revisar o vamos a auditar una compañía muy, muy grande que tiene, no sé, 800 clientes. Hay ahorita compañías que fácil pueden tener 800 clientes diferentes, ¿verdad? Pues la verdad el auditor no se va a poner a revisar el saldo de cada uno de esos 800, o sea, no hay manera, ¿verdad? Bueno, sí hay, pero pues tardaría muchísimo tiempo y la mayoría de los auditores no va a revisar los 800 clientes de uno por uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer el auditor? Hacer una muestra de entre esos 800 clientes, ver cuál es una muestra considerable, pueden ser 100, ¿verdad? Que sería prácticamente como el 20% por ahí. Puede ser 100, pueden ser 150 o menos, ¿verdad? Los que decida, y revisar esos clientes, ¿verdad? Revisar esos saldos, revisar esas cuentas de esos 150 clientes o 100 en lugar de las 800, ¿verdad? Y todo eso tiene que estar sustentado, ¿verdad? Claro, con una cuestión estadística. Entonces el auditor, cuando va a revisar una empresa, puede usar una muestra nada más. No es necesario que revise todo. Ok, vamos a revisar la cuenta de clientes. A ver si el saldo que dice el balance que existe en la cuenta de clientes es correcto, ¿verdad? O a ver si está bien determinado ese saldo. Y resulta de que, bueno, pues pides el auxiliar de clientes, dice clientes, ahí no sé, 37 millones de pesos en la cuenta de clientes, pides el auxiliar y resulta que en el auxiliar hay 800 clientes diferentes. Esos 37 millones de pesos en la cuenta de clientes
está formado por diferentes saldos de 800 clientes diferentes. Hay clientes que deben desde 200 pesos a clientes que deben 1,000,000 o 300 o 50,000 o 200,000 pesos, ¿verdad? Entonces, dentro de esos 800 pesos, digo, dentro de esos 800 clientes, pues el auditor no se va a poner a revisar todos, ¿verdad? Pueden emplear un muestreo estadístico, ¿verdad? Y decir, bueno, con el 20% o el 30% de los clientes que revise, si esos 20 o ese 30% está bien, entonces voy a considerar que toda la cuenta de clientes está bien, para no revisar los 800 clientes. Entonces revisas 100 clientes, 50 clientes, los que el auditor decida que es correcto para un muestreo estadístico, ¿verdad? O que él considere. Entonces, esta es una norma importante porque la mayoría de las auditorías, la mayoría se hacen a través de muestras. O, por ejemplo, para revisar la cuenta de caja, ¿verdad? Pues el auditor no se va a poner a revisar los cortes de caja de todo el año. O sea, no va a agarrar los 360 cortes o los 350 cortes que hay, ¿verdad? Dependiendo de cuántos días se trabajaron en la empresa, ¿verdad? Pero no se va a poner a revisar los 350 cortes de caja, no, no es, no tiene, no que no tenga el tiempo, pero no, pues el trabajo de auditoría es mucho como para quedarse revisando todo un año de cortes de caja. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues un muestreo estadístico, ¿verdad? Y ese muestreo estadístico también lo puede combinar con lo que tiene que ver importancia relativa, como hemos visto en otras normas, ¿verdad? Por ejemplo, si es una empresa que se dedica a la venta, por ejemplo, de juguetes, ¿verdad? ¿Cuáles cortes de caja? Y nada más dice, hago un muestreo estadístico y resulta que yo debo de revisar el 20% de esos 350 cortes de caja que hay para checar, para checar que la cuenta de caja esté manejada correctamente, ¿verdad? Y la empresa es una empresa que se dedica a vender juguetes, una comercializadora de juguetes o un almacén que se especializa en juguetes. ¿Cuáles de ese 20%, cuál mes ustedes consideran que sería el más importante revisar? Ok, de los 12 meses voy a revisar un mes. ¿Cuál? Se dedica a vender juguetes. ¿Ustedes cuál mes revisarían? Diciembre. Diciembre, ¿ok? Sí, ¿verdad? La lógica nos diría que diciembre, ¿por qué? Porque pues sabemos que diciembre es el mes en que ese rubro tiene la mayor importancia, ¿verdad? El rubro de juguetes, pues en diciembre es donde se venden más, ya sea por la Navidad, ¿verdad? Que la mayoría de las culturas estamos acostumbrados a festejar la Navidad y es cuando esos negocios venden. Y incluso en México, pues hasta el Día de Reyes, ¿no? Que la mayoría también compra juguetes los últimos días de diciembre. Entonces, pues ese es el mes que se revisaría. O sea, no voy a revisar los 12 meses, ¿verdad? Voy a hacer un muestreo, ok, voy a revisar nada más el 20%, el 20% es un mes, ¿verdad? Esos 12. ¿Cuál mes reviso? Pues diciembre, el más importante, ¿verdad? Y así en cada una de las cuentas, ¿verdad? Entonces, esta norma nos habla de que no es necesario en una auditoría revisar todo, sino que hay cuentas en las que se pueden sacar un muestreo. Ahora, voy a revisar la cuenta de proveedores y hay 5 proveedores, pues los puedo revisar los 5, ¿no? Puedo revisar el saldo detallado de esos 5 proveedores, porque son 5. Pero si voy a revisar la cuenta de proveedores y también tengo 300 o 200 proveedores, pues puedo revisar una muestra, ¿verdad? Reviso 10, reviso 15, y si esos 15, ¿verdad?, están correctos, entonces considero que todo lo demás está correcto. Y le sigo. Me voy a revisar otra cuenta, me voy a revisar otro rubro. Entonces, de esto habla esta norma 530. Pues vamos rápidamente a la que sigue. Debe ser la... Y bueno, aquí viene todo el desarrollo de la norma, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el muestreo. Ya en su momento, cómo sacar un factor, cómo sacar un porcentaje, cómo sacar el tamaño de la muestra. Bueno, en su momento, cuando se ocupe, pues ya saben dónde encontrarlo. Ahora vamos a la 540. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable
y de la información relacionada a revelar. Vamos a ver de qué se trata. Vamos al alcance. Nos dice el alcance, estamos en la página 585, ¿verdad? Alcance, introducción, dice: esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con las estimaciones contables, incluidas las estimaciones contables de valor razonable, y la información relacionada a revelar al realizar una auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla la aplicación de la norma 315 y la norma 330, así como de otras normas relevantes a las estimaciones contables. También incluye requerimientos y orientaciones sobre las incorrecciones en estimaciones contables concretas y sobre indicadores de la existencia de posible sesgo de la dirección. Ok, ¿qué es una estimación contable? Aquí vamos a ver. Dice: algunas partidas de los estados financieros no pueden medirse con exactitud, sino solo estimarse. A los efectos de esta norma, dichas partidas de los estados financieros se denominan estimaciones contables. La naturaleza y fiabilidad de la información de la que dispone la dirección como base para la realización de una estimación contable es muy variada, la cual afecta el grado de incertidumbre en la estimación asociado a las estimaciones contables. El grado de incertidumbre en la estimación afecta a su vez al riesgo de incorrección material en las estimaciones contables, incluida la susceptibilidad de un sesgo de la dirección, intencionado o no. Entonces, ya para terminar, dice: el objetivo de la medición de las estimaciones contables puede variar en función del marco de información financiera aplicable y de la partida financiera sobre la que se informa. En caso de algunas estimaciones contables, el objetivo de la medida es pronosticar en el desenlace de una o más transacciones, hechos o condiciones, lo que da lugar a la necesidad de una estimación contable. En el caso de otras estimaciones contables, incluidas muchas de las estimaciones contables del valor razonable, el objeto de la medición es diferente y se expresa en términos del valor de una transacción actual o de una partida de los estados financieros basada en las condiciones existentes en la fecha de la medición, como el precio de mercado estimado de un determinado tipo de activo o pasivo. Por ejemplo, el marco de información financiera aplicable puede exigir una medida del valor razonable basada en una hipotética transacción actual realizada entre partes debidamente informadas e interesadas, a las que a veces se denomina participantes del mercado u otro término equivalente. Entonces, ya para no rebrujar más, porque de repente se ponen muy rebuscadas las normas, básicamente esta norma 540, que habla de las estimaciones contables, aquí dice que hay cuentas que no precisamente las puedes medir tan fácil, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que en su balance tienen una cuenta que le da el valor, por ejemplo, a la marca, ¿verdad? Entonces, hay métodos o hay maneras de determinar cuánto vale una marca y pues la marca es un activo, o sea, la marca vale, ¿verdad? El hecho de que sea McDonald's vale por sí misma y vende nada más por el nombre, ¿verdad? Domino's o marcas muy, muy prestigiosas o populares, conocidas a nivel mundial, sus marcas ya valen, ¿verdad? Y entonces en los estados financieros, muchas de esas empresas ponen el valor de su marca. Es un activo ya para ellos. O sea, la marca ya es un activo, ya es algo que tiene un valor y lo pueden transformar en dinero. Por eso está en el balance. Entonces, muchas marcas ya se pueden transformar en dinero. ¿Por qué? Porque la marca la vendes, ¿verdad? ¿Cómo? Sobre todo las franquicias, ¿verdad? A través de una franquicia. Si yo hago un negocio, ¿verdad? Y exitoso, ¿verdad? Y le pongo un nombre y ese nombre ya es popular y es famoso, y llega una persona y me dice que quiere hacer una franquicia de mi negocio, o sea, que si lo dejo poner un negocio exactamente igual en otra ciudad, ¿verdad? Y obviamente, pues al de ser franquicia me tiene que pagar a mí, ¿verdad? Una cantidad. ¿Y qué es lo que yo le estoy vendiendo? La marca, ¿verdad? Yo le estoy vendiendo el hecho de que va a tener el nombre que yo hice, el prestigio y el valor que yo le di, lo va a usar él para vender también, ¿verdad? Entonces, todo eso
contablemente tiene que, o sea, ¿cómo le das valor a una marca? ¿Cómo sabes? No, pues esta marca vale 1,000,000 y esta marca vale 10,000 pesos, ¿verdad? Entonces, es una estimación, ¿verdad? Y tiene que tener un valor razonable, como lo dice la norma. Entonces, para ese tipo de cosas, sobre todo se usa mucho en las franquicias, en el hecho de darle valor a las marcas o activos que no puedes tocar o que no puedes medir tan fácilmente, ¿verdad? Y pues el auditor tiene que estar consciente, ¿verdad? De que de repente va a ser una auditoría de una empresa y resulta que la empresa es una franquicia y puede ser que sea una franquicia nueva, ¿verdad? Una franquicia no muy conocida, pero al final es una franquicia que ya está vendiendo su marca, que ya está vendiendo su nombre, ¿verdad? Y resulta que ve los estados financieros y ahí dice en uno de los activos, ¿verdad? Activo, la marca, y tiene una cantidad ahí, nuestra marca vale 10 millones de pesos, ¿verdad? Marca, no sé, Patito SA o Patito, 10 millones de pesos. Entonces el auditor, pues debe de analizar y debe de saber cómo darle valor a esa estimación, cómo revisar cómo llegaron a que su marca vale 10 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, debe de tener una técnica, debe tener una idea de cómo revisar esa cuenta, porque a lo mejor nomás le pusieron 10 millones de pesos que sí, ¿no? Porque se ve bien, porque eso es lo que yo considero que vale la marca. Pero hay muchos métodos y hay muchas formas de darle o de estimar valores de cosas que no es tan fácil ponerle valor, ¿verdad? Como a las marcas, como a las patentes, por ejemplo. Yo invento algo. ¿Cómo le pongo valor a ese invento? Dices tú, bueno, pues si es un invento físico o algo, pues lo que te costó, ¿verdad? Los materiales y todo. Pero a lo que traigo aquí, el hecho de que pude hacerlo y supe hacerlo, ¿cómo le pongo valor? Y eso es una patente, ¿verdad? Y las patentes también se estiman y son de valor razonable, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, yo no sé, yo inventé, no sé, un aparato o un teléfono o una forma de comunicarnos nueva, ¿no? Es más, una aplicación, ¿verdad? Una aplicación para dar clases en donde ya ni siquiera nos vemos en pantalla. Resulta de que en esa aplicación sale el profesor como si fuera un holograma y está ahí enseguida de ti como si estuviéramos ahí, ni siquiera nos vemos en pantalla, ¿no? Inventé ese aparatito y tú vas y compras ese aparatito y nos conectamos, a lo mejor con una llamada de teléfono, y resulta de que te conectas tu teléfono, fíjate, ya estoy inventando algo, ¿no? Resulta que conectas tu teléfono, haces la llamada con la persona, pero en vez de nada más estar hablando, al momento de que haces la llamada, sale el holograma de la persona con la que estás hablando, así como en las películas, ¿no? Puede ser. Invento eso y resulta que ya estás hablando como si estuviera la persona ahí, pero pues es a través del teléfono. ¿Cómo le das valor a eso? ¿Cómo sabes cuánto vale? No, pues sí, hay un aparatito, ¿no? Que hace el holograma o que hace el efecto ese, y pues tiene un costo, ¿no? Tiene un material que se usó y todo, pero las horas de trabajo y cómo le das valor a algo que estaba aquí, que se te ocurrió a ti hacerlo, y lo lograste y pudiste hacerlo. Es complicado, ¿verdad? O sea, tienes que estimar, la persona que lo inventó, al final de cuentas, tiene que decidir. No, pues obviamente no le voy a dar ¿se acuerdan de las clases de economía cuando hablábamos de valor objetivo y valor subjetivo? Pues claro que no vale lo que los componentes del aparato, vale mucho más, porque a lo mejor fabricar el aparatito que hace el trabajo te cuesta, no sé, $10 fabricar el aparatito o 200 pesos, pero la utilidad que tiene, ¿verdad? La importancia que tiene en este mundo actual un aparatito de esos, ¿verdad? Donde te puedes comunicar con alguien y a final de cuentas que salga un holograma, es más, y lo ponemos de tamaño real, como si estuviera ahí, pones el aparatito en el piso y se ve la persona como parada ahí en el suelo, ¿verdad? Y como si estuvieras platicando con ella. Imagínense un invento de esos, ¿cómo le das valor? ¿Verdad? Entonces, obviamente que hay que estimarlo. Y si es una empresa que inventó eso, ¿verdad? Pues obviamente que es una patente y esa patente tiene un valor, una estimación, ¿verdad? O sea, la marca o el valor del invento
pues no hay forma de medirlo. Tú lo estimas y tú consideras qué valor le puedas dar. Hay formas y hay métodos, ¿verdad?, de evaluarlo. Y el auditor tiene que estar atento a cuál fue el método que utilizaron para evaluarlo y ver si ese método pues es razonable, ¿no? Pues ¿cuál fue el método que utilizaste para evaluarlo? Bueno, es que hay otro aparato muy parecido, poquito menos complicado o con menos funciones. Entonces, como el mío es muy parecido, pero tiene muchas más funciones, pues le voy a dar un valor más alto que el del otro, ¿verdad? Bueno, pues es razonable. Pero, cuando de repente, no, pues es que vale 10 millones de pesos esa idea, pero ¿cómo llegaste? O sea, nada más porque tú quieres esos 10 millones, ¿se te ocurrió o qué? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le das valor a todo eso? Entonces, son problemas a los que se va a enfrentar el auditor cuando de repente haya cuentas en los estados financieros en los que pues no sea tan fácil ponerle un número, ¿verdad? O los números que están ahí, pues no fue tan fácil decidirlos y simplemente están ahí. Entonces, ¿cómo sabe el auditor que realmente el valor que le dieron pues es un valor adecuado, un valor correcto, ¿verdad? Y no están simplemente poniéndole un valor nada más porque se les ocurrió. Sobre todo las cuestiones de marca, de patente, ¿verdad? Que no se pueden evaluar tan fácilmente o no son un número, pues, no es algo así como que, vendo teléfonos y cada teléfono me cuesta 10,000 pesos y si tengo 10 teléfonos, pues es tanta cantidad, son 100,000 pesos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son cuestiones que no se pueden evaluar tan fácil porque son cuestiones subjetivas. Muchas veces no se pueden tocar, muchas veces son cuestiones que están aquí, ¿verdad? Son inventos, son patentes, son ideas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un método de enseñanza, resulta de que soy maestro y tengo un curso de enseñanza o patento o patento un método de cómo aprender, cómo enseñar inglés, ¿no? Ya ven que hay muchos métodos para enseñar inglés. Y resulta que mi empresa dice que tiene un método nuevo, donde aprendes inglés en una semana. Es un ejemplo, ¿no? Y es a través de varios sistemas y varias cuestiones. Y lo que yo vendo es el método, o sea, no vendo ni siquiera las clases, sino que estoy vendiendo el método. ¿Cómo le pones valor al método? Y obviamente que si tengo una empresa y tengo estados financieros de esa empresa, pues claro que en el activo va a salir el valor del método, ¿no? O sea, mi marca o mi proceso vale tanto, pero ¿cómo le das valor a eso? Ya casi llegamos a la otra norma, ¿eh? Es que esta está larga. Ok, 550. Seguimos, ya vamos en la página 637, creo. Ahora, y bueno, ya hablamos ahorita de que el auditor necesita hacer muestreos, que no puede revisar todo, ¿verdad? Que no puede revisar todo, sino que tiene que sacar una muestra para revisar. Si hay 800 clientes, pues no va a revisar los 800. Sería complicado. Va a agarrar una muestra y va a revisar el 20% de esos clientes. Y si el 20% de los saldos son correctos y los métodos y los procesos que se utilizaron para contabilizar ese 20% están bien hechos, entonces se dice que el otro 80% también está bien hecho, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y luego ya hablamos de que muchas veces el auditor se va a encontrar con cuentas que no es tan fácil ponerle un valor o que el valor que se le pone a esas cuentas es determinado, estimado, o sea, se estima, no es algo exacto, ¿verdad? O sea, la marca vale más o menos eso, o sea, es una estimación. La patente o el invento vale más o menos eso, o sea, se está estimando y no hay una forma eh, objetiva de ponerle un valor, sino es subjetivo. O sea, lo que nos interese ponerle valor, ¿verdad? Y pues el auditor debe estar consciente de cómo poder revisar ese tipo de cuentas. Ahora, partes vinculadas. ¿Qué pasa cuando estoy haciendo una auditoría y resulta que entre la auditoría hay operaciones entre empresas que son del mismo dueño, ¿verdad? Y obviamente que las operaciones entre empresas del mismo dueño,
pues muchas veces no existen los mismos controles, ¿verdad? O se ayudan una a la otra y a veces no como para cometer un delito, pero para sacar una ventaja que a lo mejor no sería correcto sacarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo como auditor debo estar preparado o qué debo hacer cuando encuentro que en la auditoría que estoy revisando hay operaciones con empresas que están vinculadas? Como sobre todo, y lo más común, es que son empresas que tienen el mismo dueño, ¿verdad? Por ejemplo, estoy revisando, no sé, la empresa Charolas de Carne SASB y es una empresa que se dedica a, a vender carne ya en canal y se la vende a las carnicerías, ¿verdad? Y resulta de que esa empresa le compra la carne a Ganados SADCB y resulta que el dueño de Ganados SADCB y el de Charolas es el mismo, ¿verdad? O sea, la persona tiene el rancho ganadero con las vacas y los becerros de pie y aparte tiene la empresa que los procesa. Son empresas diferentes y las dos son del mismo dueño. Y la empresa que los procesa le compra ganado a la que lo hace crecer, ¿no? A la empresa de engorda y crianza. Pero son el mismo, nomás que son empresas diferentes y se da mucho, ¿ok? Se da mucho y esas son partes vinculadas. Entonces, ¿cómo se revisan esas cosas? Alcance de esta norma dice, esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla la aplicación de la norma 315, 330 y 240 en relación con los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Dice, muchas de las transacciones con partes vinculadas se producen en el curso normal de los negocios. En tales circunstancias puede que no impliquen un mayor riesgo de incorrección material. Por ejemplo, si yo soy el que tengo el ganado y también soy el que se lo compra, ¿verdad? O sea, soy el dueño de las dos empresas, pues mientras sea parte normal del negocio, puede ser que no haya mucho riesgo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo tengo una empresa que se dedica a una cosa totalmente diferente? Por ejemplo, me dedico a la carne y también resulta que tengo un banco, ¿verdad? Pues claro que a la hora de que yo hago operaciones con el mismo banco, pues va a ser sospechoso, ¿verdad? Y puede ser que haya errores y haya situaciones que en la auditoría se tengan que hacer notar. ¿Por qué? Pues porque son empresas que no están relacionadas en el rubro y están teniendo operaciones, pero los dos tienen el mismo dueño, ¿verdad? Entonces, hay que checar todo eso a la hora de las auditorías, ¿verdad? Las operaciones con empresas vinculadas. O no nada más del mismo dueño. A lo mejor yo tengo la carnicería y mi hermano tiene el rancho, ¿verdad? De todas maneras hay una vinculación ahí porque hay una familiaridad, ¿verdad? Entonces, como auditor debo estar consciente y poner atención en eso. Si yo sé que hay operaciones entre nuestras empresas y sé que uno de mis proveedores dice, ok, esta empresa es una carnicería y uno de sus proveedores es el hermano del dueño de esta empresa, ¿verdad? Pues claro que lo voy a revisar porque lo más probable es que como hay familiaridad, ¿verdad? Y como son empresas vinculadas, pues lo más probable es que haya procesos que se salten, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Que no se estén dando las facturas que son, que aquí, que allá, que lo que sea, o que estén tratando de hacer algo, les digo, no buscando un delito, sino a lo mejor por la misma confianza y todo, se rompen los controles de las empresas, porque pues es mi hermano, o somos hermanos, ahí te va el cheque y no te firmo, ahí te va esto, o ahí te mando el ganado, o ahí te mando la carne, y así, o sea, sin ningún tipo de control, ¿verdad? Y probablemente haya incorrecciones ahí o errores, ¿verdad? Entonces, hay que estar atentos cuando nos damos cuenta que hay partes vinculadas. De eso habla esta norma. De eso habla esta norma, de que el auditor debe de estar muy atento a la hora de que está revisando los estados financieros, ¿verdad? Y está revisando operaciones y se da cuenta que algún proveedor o algún cliente de la empresa que está revisando está vinculado, ya sea que son del mismo dueño
o de alguien que está vinculado, ya sea un familiar, la esposa, que pasa mucho, ¿verdad? La esposa, los hijos, los hermanos, ¿verdad? Alguien muy cercano, o incluso si es una sociedad y resulta que uno de mis clientes es otra sociedad y a lo mejor yo no soy el dueño, pero uno de mis socios sí, ¿verdad? Entonces yo no soy el dueño de esa empresa que es cliente mía, pero uno de mis socios sí es dueño de esa empresa que es cliente de mi empresa. Entonces también es una parte vinculada, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues si es mi socio, también es dueño de esta empresa y es dueño de aquella, ¿verdad? Es dueño de esta y es dueño de aquella, entonces hay que poner atención a la hora de revisar las partes vinculadas. De esto nos habla esta norma, ¿verdad? Cualquier auditor debe poner mucha atención para revisar las operaciones cuando hay entre empresas, ya sea el mismo dueño o de dueños que se conocen o que tienen alguna relación de algún tipo, ya sea que son primos, hermanos, hijos, padres, lo que sea, ¿no? Pero cuando hay una vinculación hay que poner mucha atención a la hora de revisar. ¿Por qué? Porque probablemente en las empresas vinculadas se da mucho que existan muchos errores a la hora de los registros. Por lo mismo, como están vinculadas, se saltan procesos, ¿verdad? La mayoría de las veces, como son a veces del mismo dueño o de alguien muy allegado al dueño, se saltan muchos controles, se saltan muchos procesos y da pie a que se hagan muchos errores. Ya estamos terminando las 500, dice normas internacionales de auditoría, hechos posteriores al cierre, ¿verdad? ¿Cómo reviso cuando en la auditoría, cuando ya se cerró el año y de todas maneras siguió habiendo operaciones, ¿verdad? Entonces, hay veces que se cierra el año, sobre todo las empresas muy grandes o incluso las empresas de gobierno acostumbran a cerrar en noviembre, ¿verdad? En noviembre ya están cerrando y todavía tienen muchos hechos posteriores al cierre. Entonces, casi todo diciembre, las operaciones de diciembre están fuera de los cierres, ¿verdad? Y ya las meten como ajustes o las meten ya como hechos posteriores al cierre, ¿verdad? Entonces, esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre. Y nada más para los que están anotando, estamos en la página 672, ¿ok? Dice, los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurran con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Muchos marcos de información financiera se refieren específicamente a tales hechos. Dichos marcos de información financiera suelen identificar dos tipos de hechos. Número uno, aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existan en la fecha de los estados financieros y aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Entonces, esta norma nos dice que el auditor debe estar atento a la hora de revisar si la empresa tiene operaciones después de que cerró el año o el mes, ¿verdad? Sobre todo el año. Hay empresas, les digo, que están cerrando en noviembre y los primeros de diciembre, y luego en diciembre quedan muchas operaciones pendientes que ya no salieron en los estados financieros de cierre, ¿verdad? Ya los estados financieros ya no reflejaron esas ventas que ocurrieron después del cierre o esos gastos. Entonces, el auditor debe estar atento de cómo se van a revelar, ¿verdad? Cómo se van a registrar esas operaciones que se hicieron después de cerrar, ¿verdad? O muchas veces se hace el cierre el 1 de enero, ¿verdad? Pero, pues claro que el día último de diciembre, pues hubo operaciones, ¿no? Y el día último de diciembre, pues no fue a trabajar el contador, ¿verdad? Lo tomó libre o lo que sea, y resulta de que cerró el día 1 de enero, pero pues no tiene la información de las ventas que se hicieron ese día último o de los gastos que se hicieron. Entonces, hay operaciones después de que se cierra la contabilidad, hay veces que hay operaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se debe o el auditor debe estar atento para revisar y ver qué pasó con esas operaciones que se hacen después de que se cierra la contabilidad, ¿verdad? Resulta que yo cerré la contabilidad a las 3 de la tarde del día último de diciembre y resulta que hubo una venta a las 6. O
se sacó dinero de la caja a las 6 para, no sé, ir a comprar el pastel o un pavo para un trabajador o lo que sea, ¿verdad? Y ya quedó fuera de los registros de contabilidad. No que quedó fuera de los registros de contabilidad, quedó fuera del cierre, porque está registrado en contabilidad, pero quedó fuera del cierre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos? En la auditoría, pues el auditor debe estar consciente de ese tipo de operaciones y dice que los objetivos son obtener evidencia suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos en los estados financieros y la fecha del informe requieran ajuste. Dice, no, pues si se necesita un ajuste, pues el auditor lo decide. Ya se va a acabar el tiempo, yo creo le dejamos así, ya estamos terminando con las normas. Ya en la siguiente clase yo creo que ya terminamos de ver la totalidad de las normas, terminamos las 500 y las 600, que son muy poquitas, las 600 son 3.